Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo estoy aquí con ustedes, el pastor Alvin Carrasco. Hoy tendremos un tema muy interesante y probablemente no nos dé el tiempo para abarcarlo completamente, porque vamos a hablar de la perspectiva bíblica de la iglesia. De hecho, se llama Una Iglesia Bíblica y esta es la primera parte. Una Iglesia Bíblica, primera parte. Antes de entrar con el tema de hoy, porque Mundo Cristiano estamos durante este mes de septiembre hablando de la cosmovisión bíblica, antes de entrar de lleno en el tema, quiero informarle que estamos los domingos desde las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica, hasta las 11, que comienza entonces nuestro servicio de acción de gracias. Los martes tenemos verdades bíblicas, los miércoles tenemos consagración, los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor y cada día estamos haciendo algo. Cada ministerio está haciendo algo cada día, así que nuestras puertas están abiertas. También le informamos que mañana viernes comienza el Campamento Nacional de Varones, así que estaremos en Tierra Santa, eso es en el municipio de Guerra. Tenemos unas instalaciones allí donde se estará efectuando el campamento de varones. Y ya viene por ahí, amados, la Cumbre Global del Liderazgo para la ciudad de La Romana. Así que vaya preparándose porque esto viene en grande y va a estar buenísimo. Bien, vamos a entrar en el tema. Quiero ser bastante práctico con el tema que voy a desarrollar, debido a que para hablar de este tema, primero se debe tener una visión clara de lo que es la iglesia. Y que la iglesia fue comisionada de parte de Dios a hacer muchas cosas. Pero hay 5 cosas importantes que deben ser la base principal de toda congregación para hacerlo, tomarlo en cuenta. Eso básicamente son los valores de una iglesia. De hecho, son los valores de la iglesia local aquí en la Espaillat 86. Esos son nuestros valores. Estamos hablando de 5 conceptos básicos que aparecen en la Biblia, que es el mandato a la iglesia a hacer estas 5 cosas. Y las voy a mencionar desde su base principal en el idioma griego. ¿Ok? Primera, proskuneo. Segunda, kerigma. Tercera, didascalia. Cuarta, diaconía. Y quinta, koinonía. Y lo voy a ir explicando, por eso el tiempo no me va a dar para hablar de todas ellas. Pero vamos a ver si abarcamos 2 el día de hoy, 2 o 3. Por lo menos proskuneo, kerigma y didascalia. A ver si logramos abarcarlas. Si no, seguimos la semana que viene. Que son las 5 funciones básicas de una iglesia con perspectiva bíblica. Si estas funciones no aparecen en la congregación, entonces algo anda mal. ¿Ok? Vamos a iniciar. Debemos primero entender lo que significan las 5 cosas. Una vez más las repito: proskuneo, kerigma, didascalia, koinonía y diaconía, o diaconía y koinonía, como usted quiera ponerlo. Pero empezamos con proskuneo, luego viene kerigma, tercero didascalia, cuarto diaconía y quinto koinonía. El proskuneo es la adoración. Proskuneo es adoración. Kerigma es predicación. Adoración, predicación. Didascalia es enseñanza, doctrina. Cuarto, diaconía habla de servicio, ministerio. Y quinto, koinonía habla de la unidad de los santos, habla de la unidad de la iglesia, ¿ok? Entonces estamos hablando de adoración, predicación, enseñanza,
servicio y unidad de la iglesia. El amor que se expresa cada uno de los hermanos. De eso, esos son las 5 funciones básicas, los 5 valores que debe tener una iglesia, los 5 fundamentos de una iglesia. Si en alguno de estos fundamentos la iglesia resbala y está débil, entonces debe hacérsele una visión con urgencia. Debe hacérsele un análisis con urgencia a esa congregación, porque esto son temas bíblicos, temas centrales que debe trabajar una iglesia. Vamos a trabajar el primero. Dije que el primero era el proskuneo o la adoración. Esta es una palabra bien interesante porque proskuneo realmente significa rendir homenaje. Se divide en dos la palabra. La palabra tiene dos palabras aquí, que es pros, que significa hacia, y la otra es kuneo, que significa besar. Es decir, pros es hacia o postrarse, hacia adelante, es decir, como cuando uno hace una reverencia hacia adelante, y lo segundo es kuneo, que es besar, y originalmente lo que quiere decir es postrarse y besar los pies de alguien. En este caso, los pies del Señor. El llamado de la iglesia, número 1, es a postrarse delante de Dios y adorar a Dios, porque esto es una imagen de la adoración. ¿Qué es lo que quiero decir? En sentido amplio, lo que significa es inclinarse o postrarse. Es como un saludo asiático. Ves que los asiáticos, cuando van a saludar a alguien, no hacemos como los orientales, los occidentales, que nosotros somos occidentales. Los occidentales nos extendemos las manos. Por ejemplo, los europeos se saludan con besos, pero los orientales se inclinan en señal de respeto, ¿ok? Entonces, proskuneo, eso es lo que realmente significa hacer reverencia. Y en el Nuevo Testamento habla del acto de adoración a Cristo. Una de las cosas principales que la iglesia está llamada a hacer es adorar, ¿ok? Para eso hacemos nuestro servicio. Entonces, en el Nuevo Testamento habla de la adoración a Dios, proskuneo, habla de la adoración a Dios. Aparece allí en Juan 4, 23 y 24 que Jesús está hablando con la samaritana y usa la palabra proskuneo cuando le dice que los verdaderos adoradores, proskuneotes, dice, los proskuneotes adoran proskuneo al Padre en espíritu y en verdad. Allí aparece. Y tales adoradores o tales proskuneotes, el Padre busca que proskuneo. Fíjense cómo hay un juego de palabras allí. El verdadero adorador es el que se inclina todo su cuerpo, todo su ser, delante de quien está enfrente para reverenciarlo. La adoración a Cristo, así como aparece aquí que Cristo habla de la adoración a Dios, también habla en Mateo, habla de la adoración o el proskuneo al propio Jesús. Por ejemplo, en Mateo 2:11 habla que los magos fueron y rindieron proskuneo al niño. Cuando encontraron al niño, se rindieron a él. Proskuneo. También en Mateo 14:33 habla de que Jesús camina sobre el agua y los discípulos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, y allí habla de proskuneo, se postraron a adorar. Estamos viendo que esta palabra de adoración o proskuneo es una palabra constante, pero no es solo tomar y cantar una alabanza, porque la gente entiende que adorar es cantar una alabanza. No tiene nada que ver con el cántico. El cántico es una expresión de gozo, es una expresión de alegría, es una expresión sentimental, porque el cántico causa algo emocional en nosotros. La música, la adoración, causa algo. Y déjeme hacer un paréntesis ahí, hermano, porque se ha usado esto de la música al ser tan almática, se ha usado esto para que cuando se está
no se está en la adoración, sino en el querigma, en la predicación. Muchos predicadores lo usan, esa música de fondo, para causar un impacto en la gente. Y ese impacto que causan es más almático que espiritual. Debemos entender esto. Eso es un impacto más almático que espiritual. No tiene nada de diferente aquel que está emborrachado con bachatas, que está cantando la bachata y llorando. No tiene nada que ver con aquel cristiano que por oír una música, y me fui, ¿verdad? Que me pasé un poquito ahí. Pero bueno, lo que quiero es traer el mismo concepto. Cuando se está predicando la palabra de Dios, no debería escucharse otra cosa. ¿Por qué? Porque la palabra es la que rompe y entra al espíritu. Pero mientras tengamos algo de fondo que es más almático, entonces la palabra no pasará del alma. Por eso cuando estudiamos la Biblia debemos estar a sola y debemos meditar en ella a sola. ¿Ok? Esa lectura contemplativa, esa oración contemplativa debe ser entre nosotros y Dios. Y que nada interfiera. ¿Para qué? Para que el Señor hable a nuestro espíritu y no se quede simplemente al nivel del alma. Entonces, el proscuneo debe hacerse, o la adoración debe hacerse con reverencia. Es mucho más, por eso estoy usando más el término proscuneo, porque es más que adorar. Es todo mi ser que se involucra en la adoración. Y a veces nosotros pensamos que el momentito de adoración, que la adoración no es un momento, es una vida postrada delante de Dios. Y a eso es lo que se refiere la Biblia. La Biblia habla de reverencia y humildad. El acto de proscuneo es un acto que nos demanda reverencia y humildad, porque en todo momento estamos delante de Dios. Hay otro término que entra ahí, coram Deo, delante de Dios en todo momento. Por lo tanto, proscuneo siempre será en coram Deo. Wow, hasta bonito sonó eso, hermano. Proscuneo siempre será en coram Deo, es decir, el acto de reverenciar a Dios con humildad, reconociendo su dignidad, sabiendo que lo estamos venerando, debe ser en todo momento, no en un espacio en el servicio. Ese espacio en el servicio se le llama el espacio de la alabanza. Ahí vamos a cantar, pero la adoración es una vida constante. Eso es lo que quiere decir. El Padre anda buscando proscuneotes, hombres y mujeres que estén toda la vida postrados delante de Él, reconociendo su divinidad y venerándolo. ¿Ok? Cuando hablo de venerar, no es una simple veneración, un simple respeto. Se refiere a una adoración constante que sea en espíritu y en verdad, como Jesús le dijo a la samaritana en Juan 14, 23. ¿Estamos entendiendo qué es lo que significa? Entonces, proscuneo no es un concepto simple, es un concepto esencial que le fue impuesto a la iglesia para que la iglesia practique esto de manera constante, sabiendo que fue comprada a precio de sangre y que el Salvador viene. Por lo tanto, la posición de la iglesia debe ser siempre inclinada hacia su Señor, su Salvador y hacia Jesús, que es su cabeza. Excelente, excelente. Segundo, terminología. Yo creo que, mire, nos fue la mitad del programa explicando proscuneo. Vamos a la segunda parte, al segundo término, que es querigma. Atención, querigma. ¿Y qué es querigma? Querigma, la palabra significa realmente proclamación o anuncio o predicación. Querigma es proclamación. ¿Proclamar qué? Proclamar el mensaje que nos ha sido entregado. Y eso se nos entregó en la Gran Comisión. Ir por todo el mundo y querigma, anunciar, proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Ir por todo el mundo y predicar. Esa palabra predicar es querigma. Ir por todo el mundo y anunciar de manera constante el nuevo mensaje que nos ha sido entregado, el mensaje del Evangelio, sin ponerle y sin quitarle. Simplemente nuestro trabajo es anunciar. Ahora bien,
quien es seleccionado para llevar el querigma debe aprender a creer en el querigma viviéndolo. Alguien que no viva el querigma no puede hablar del querigma, porque entonces la Biblia lo reconoce como una piedra, para que nos entendamos. Es solamente un instrumento, alguien que, y el Señor quiere de nosotros que seamos más que un instrumento, es alguien que hablemos la verdad, porque si yo solamente estoy hablando y no estoy viviendo, entonces no soy un hombre o una mujer de verdad, y la gente va a tomar que el mensaje que estoy llevando no es el mensaje de verdad, aunque es el mensaje verdadero. Pero si no lo vivo, la gente va a ver falsedad en mí y va a asociar eso al mensaje. Por lo tanto, el querigma que yo debo anunciar debe ser un querigma verdadero. Hoy hay mucha gente hablando muchas cosas que no son verdad en la Escritura y diciendo, Dios me dijo cuando Dios no ha hablado con ellos. Y hablando de nuevas revelaciones cuando la revelación de Dios es progresiva y es Cristo. La revelación de Dios es progresiva en Cristo, es decir, Cristo es el profeta de Dios en el cual se cierra el canon. Por lo tanto, esa palabra de Cristo, que es el nuevo evangelio, es el que nosotros debemos anunciar al mundo, o debemos llevar ese mensaje, esa proclamación de ese anuncio, que es lo que la Biblia llama querigma. Jesús fue quien anunció el querigma, no solo Jesús, los profetas anunciaron querigma, dieron el anuncio, proclamaron a Jesús como que iba a venir. Juan el Bautista hablaba del que iba a venir y le decía a los hombres, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. Esto es querigma. Y luego Jesús anuncia también querigma. Desde que salió del desierto de ayunar 40 días y 40 noches, empezó a hablar sobre el arrepentimiento. Iba por las aldeas hablándole y diciéndole a la gente, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mismo querigma fue el que anunció Pablo y Pedro, y ese es el mismo querigma que a nosotros se nos está mandando a anunciar. Nuestro trabajo no es anunciar temas que no tienen nada que ver con el evangelio, hermano. Temas que lo que hablan más es de vida abundante y de buena vida y de vivir bien y estar económico y tener economía. Ese no es el evangelio. Ese no es el mensaje que se nos entregó para dar. El mensaje que se nos entregó para dar es arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre nosotros y Cristo, que es la cabeza, Cristo, que es el primero, el principado, el dueño de todo, que murió y resucitó para salvar nuestras vidas, es aquel que vendrá un día a levantar su pueblo. Entonces, ese es el querigma, ese es el fundamento principal del querigma. Jesús es el Cristo, fundamento del querigma. Número uno, Jesús es el Cristo. Segundo, la muerte y la resurrección de Jesús es lo que tenemos que anunciar. Oigan el fundamento que nosotros tenemos que anunciar para que sea verdadero querigma. Jesús es el Cristo, Jesús murió y resucitó por nuestros pecados, Jesús fue exaltado, eso es parte del querigma, de lo que tenemos que anunciar, de lo que tenemos que proclamar. Jesús volverá en gloria otra vez. Por lo tanto, al hombre se le llama a arrepentimiento y a que crean. Y para arrepentimiento y que crean y se arrepientan. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados y puedan tener nueva vida. Eso es el querigma. 6 puntos allí. Lo voy a repetir. Número 1, Jesús es el Cristo, Él es el Mesías. Número 2, Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Número 3, Jesús fue exaltado, según el libro de Filipenses, Dios lo exaltó. Jesús fue exaltado. Número 4, Jesús volverá otra vez en gloria en las nubes del cielo. Entonces, número 5, al hombre se le llama a tener fe y a arrepentirse, a creer y arrepentirse. Y número 6, ese es el número 5, creer, tener fe y arrepentirse. Y número 6, para que sus pecados sean perdonados y puedan vivir una nueva vida. Tremendo el querigma, ¿verdad?
La Biblia tiene muchos lugares donde se habla esto de la proclamación. En Hechos, sobre todo en el libro de Hechos, el capítulo 2, verso del 14 a 41, allí Pedro hace una proclamación en el día del Pentecostés. ¿Recuerdan? Cuando Pedro empezó a predicar. Luego en Hechos 10, la predicación de Pedro en la casa de Cornelio, la proclamación de Pedro en la casa del Cornelio. En 1 Corintios 15, 3 al 8, el apóstol Pablo expone de manera resumida a los corintios lo que primero, Pablo le dice, lo que primero os enseñé, y eso fue que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que luego le apareció a Cefas y después a los 12. Eso se llama querigma. ¿Por qué el querigma es tan importante? ¿O por qué la proclamación? Porque es la comisión que se nos dio. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen y anuncien el querigma. ¿Por qué es importante? Bueno, porque es el corazón del evangelio. Un evangelio sin predicación y sin proclamación deja de ser evangelio, porque tú tienes la buena noticia, pero si te quedas con ella, y aquí se le llama entonces a todos los cristianos a ser evangelistas, a llevar ese evangelio, a ser buenos expositores del mensaje que se le ha dado. Entonces, el querigma es el corazón del evangelio. Número 2, el querigma es para que la gente se convierta. Es para la conversión. El querigma es para la conversión. Número 3, el querigma es la base de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Vayan y prediquen, vayan y anuncien y proclamen. Y número 3, el querigma también es parte del cimiento de la vida cristiana. Por eso la importancia del querigma. En la historia de la iglesia se habló mucho de esto, hermano. Sobre todo en el manual de la Didache. Un día de esto voy a hablar de la Didache, que es la enseñanza que apareció en el siglo I, a finales del siglo I, así se llama, la Didache, que recoge algunas enseñanzas. Y los primeros puntos de la Didache está hablando del querigma, de anunciación del camino del bien, de anunciación del evangelio de Jesucristo. Ese es el trabajo nuestro, a anunciarle a las vidas que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Entonces, el querigma es la proclamación central del cristianismo. Una iglesia que no anuncie el querigma, no solo que nos prediquemos entre nosotros, porque lo que entre nosotros debe haber no es predicación. Atención, iglesias locales. Lo que debe haber entre nosotros, lo que un pastor debe hacer no es predicar el evangelio a los hermanos que están. A los hermanos se le da la enseñanza o la didascalia, se trabaja con doctrina con ellos. El querigma es para los que no conocen a Cristo. La predicación es para los de afuera que no conocen a Cristo, el llamado a proclamar a Cristo, a anunciarles sobre Cristo. Entre nosotros nos hablamos con didascalia, con enseñanza. ¿Para qué? Para el crecimiento y desarrollo de los hermanos, para que ellos se preparen y puedan llevar el querigma afuera. No sé si me doy a entender con esto. Porque a veces queremos predicación, pero la predicación entre nosotros no debe ser predicación. Debemos de dejar esos fundamentos, porque ya ese fundamento está hecho. Ahora debemos de introducirnos y aprender más, y eso lo trae la didascalia, que es el tercer punto que voy a tratar. No tengo tiempo porque ya el tiempo se me vino encima, pero la semana que viene yo voy a hablar acerca de los 3 puntos que me faltan, que son la didascalia, la koinonía y la diaconía. ¿Ok? El día de hoy hablamos acerca del proscuneo y del querigma como partes de una iglesia bíblica. Voy a cerrar con esto. Recuerde, hermano, que estamos en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Usted puede ir allí y ver todos nuestros videos, todas nuestras publicaciones a diario. Así que no olvide en darle a la campanita y suscribirse para que diariamente le lleguen las notificaciones. También estamos por Spotify, Mundo Cristiano.
por Spotify, así que si usted no puede verlo por YouTube, va a Spotify, allí también se suscribe para que le lleguen las notificaciones. Cerramos aquí. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.